ciudadanía. Oiga bien qué bonito. Y dice la ciudadanía que está en los cielos. Amén. Y un amigo que yo tengo en Canadá, de Canadá me llama. Y platicamos. Y él ha tenido, dice, un sueño de este lugar. Y él ha dicho esta palabra. Fíjate que yo he tenido un sueño con una visión. Y he visto que ese lugar de ustedes va a ser una iglesia grande. Así. Y en Canadá él dijo eso. Y aún mire que en una camioneta, a mí me perdona lo que yo hago. Pero usted sabe que Dios es un Dios ilimitado. En veces nosotros queremos poner, nuestro pensamiento tiene límites, pero los pensamientos de Dios no tienen límites. Y él dijo, yo lo miré a ustedes hasta predicando en una camioneta y andaba un gran parlante predicando por toda la ciudad. Y eso dijo él. Y lo miré en una camioneta y con un gran parlante predicando en toda la ciudad. Ustedes van a hacer una bendición para esa ciudad. Solo sigan manteniéndose así, dice, y van a ver que ustedes van a ver la gloria de Dios. Y algo que él me gustó cuando él dijo, y llega a acuerdo con la palabra. Ahí cuando yo estuve sentado, me acordé de eso, que él dijo, muchos se preocupan por venirse aquí, vos vieras aquí, aquí colombianos, venezolanos, paraguayos, brasileños, nicaragüenses, guatemaltecos, mexicanos, aquí allá de toda la nacionalidad del mundo, en Estados Unidos y aquí en Canadá. Pero yo te digo algo, ¿vos crees que yo me siento bien estar aquí en Canadá? ¿Vos crees que yo me siento a gusto estar aquí? Que muchos llegan, desde que llegan aquí se están tomando fotos en Canadá. Se llegan allí a la capital de Canadá, se están tomando fotos, desde que ya llegan. Yo me sintiera más orgulloso el día que ya esté con Cristo allá. Ese día sí yo me sintiera el hombre más, pero más orgulloso, que Dios me perdone por eso decir el orgullo. Pero yo me sintiera como que ya tuviera mi ciudadanía en los cielos. Allí sí yo me sintiera el hombre más afortunado, dice él. Oiga, qué linda esa palabra. Yo me sintiera más afortunado. Pero no, aquí se vienen unos, ¿ves? Se vienen otros. A mí no me interesa esta ciudadanía. Lo que yo espero es que un día Cristo venga y me levante y me lleve junto con él. Así dijo él. Yo me quedé admirado. Y ustedes no se preocupen, dice. Sigan adelante. Sigan con esa obra. Porque yo le he mandado un video y él dijo, esa obra se mira linda. Y te digo algo, esa obra va con toda humildad. Porque en estos países grandes, lamentablemente, que lo que te piden es, ya Dios está cansado de eso, de dinero, de orgullo. Dios lo que quiere no quiere, como él dijo, yo no quiero vida perfecta. Dios no quiere vida perfecta. Dios solo quiere corazones disponibles que lo sigan. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso hoy en día, en esta noche, y animo también a mi hermana Cecilia, que ella va también a la iglesia de Hermanos en Cristo. Pero aquí no andamos con que vos sos católico, vos sos evangélico, vos sos mormón, vos sos adventista, vos sos esto, vos sos... No. Un solo Cristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y animémonos cada día. Llenémonos de ese gozo, llenémonos de su presencia. Yo sé que dice la palabra que en este mundo tendré esa aflicción. ¿Y por qué no? En nuestro hogar, en nuestra familia. Y qué maravilloso es poder venir alegre. Hermana Margarita venía muy alegre. Y eso es bueno, pues venir alegre a la presencia de Dios. Aunque hoy estamos reunidos en esta casa, una casa muy pequeña, y cada día el número crece más. Por lo menos esta semana que viene hay una hermana que dice que se va a integrar también a este grupo. Pues. Entonces veo que el grupo va creciendo. Pero como el grupo va creciendo, también tenemos que ir pensando en un local para reunirnos. Porque la casa de Biden se nos ha hecho pequeña.
tuvimos que anexar aquel pedazo de allá atrás para que los niños se acomodaran, porque si los tuviéramos aquí no alcanzáramos. ¿Por qué? Porque ya somos más de 30, vamos llegando casi a 40. Y cuando esa otra familia se anexen, ya vamos a pasar más allá de los 40. Entonces no vamos a poder alcanzar aquí. Entonces estuvimos hablando con Haider, pues, ustedes saben que él es el dueño de su terreno. Y yo le decía, primo, podemos construir algo para reunirnos. Haider dijo, sí, está bien. Pero eso depende de él, ¿verdad? Porque este es su terreno, él es el dueño de su terreno. Pero el que ama la obra de Dios, lo da todo por la obra de Dios. La viuda dio lo único que tenía. Y no esperaba más, porque ¿quién le iba a dar más a ella? Pero ella dice la palabra de Dios, echó lo poco que tenía. Pero vamos a ir a la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. Libro de Lucas, capítulo 16 y versículo 19. Vamos a estar hablando hoy acerca de cómo obtener una ciudadanía en el reino de los cielos. Nosotros en esta tierra no tenemos ciudadanía permanente. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en la ciudad que tiene fundamento, cuyo constructor y arquitecto es Dios. Esa es la ciudad en la cual yo tengo que estar plenamente convencido que mi registro, mi nombre y mi apellido tenga que estar en esa ciudad. Aquí no, porque un día me voy a morir y esos papeles ahí se van a quedar y ya no me van a servir para nada. Pero la ciudadanía que nosotros obtengamos en el reino de los cielos, esa es eterna. Entonces esa es la que nosotros tenemos que preocuparnos de obtenerla. ¿Y cómo la podemos obtener? Pues vamos a ir al libro de Lucas 16, 19, y dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía banquetes cada día con esplendidez. Había un hombre rico que hacía grandes fiestas, pero mire que ese hombre rico no tenía nombre. ¿Se ha preguntado? Ese hombre rico no tenía un nombre, pero había un mendigo que se llamaba Lázaro. Ese mendigo sí tenía un nombre, sí tenía una ciudadanía allá en el reino de los cielos. Es cierto que en esta tierra Lázaro estaba pasando miseria, porque no tenía que comer. Él ansiaba, dice la palabra de Dios, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Él deseaba que le dieran un bocado, aunque sea, pero aquel no le pasaba pero ni un vaso de agua. Hasta el punto que dice la palabra de Dios que los perros venían y le lambían la llaga a Lázaro, demostrando que los animales a veces pueden tener más amor por un ser humano que otro ser humano por otro ser humano. Aquí la palabra nos deja en evidencia de que los perros llegaban a lamberle la llaga a Lázaro. Los perros demostraban que ellos tenían más amor hacia Lázaro que el rico que tenía todo el dinero, comía, bebía y hacía bacanales grandes. La palabra de Dios nos enseña de que ese sujeto no tenía un nombre. Él podía tener dinero, podía tener fama, puede tener lo que sea. Un ser humano en la tierra puede tener cuanto quiera tener de dinero, pero si no tiene a Cristo es como que no tenga nada. Para que un ser humano pueda tener la ciudadanía en el reino de los cielos, tiene que aceptar a Jesús, tiene que recibir a Cristo como su Salvador. Dice la palabra de Dios que el que recibe a Cristo Jesús ha recibido la vida. Ha recibido la vida. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una persona que recibe a Cristo pasará de muerte a vida. Es la única manera que tiene el hombre para poder obtener una ciudadanía allá en el reino de los cielos. Lo primero es aceptar a Jesucristo. Si una persona no acepta a Cristo, nunca podrá tener ciudadanía allá en el reino de los cielos. Por eso cuando nosotros aceptamos a Jesús, estamos garantizando de que nuestro nombre va a estar inscrito en el reino de los cielos. Jesús le dice a sus discípulos, porque ellos le dicen, Señor, aún los demonios, alégrense que sus nombres están inscritos allá en el libro de la vida. Qué maravilloso es cuando yo compadezca delante del Señor. Y no voy a llegar por mi justicia, voy a llegar por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario.
Eso es lo que me va a hacer a mí poder estar delante de Dios, la justicia de Cristo. Eso es lo que a nosotros nos va a poder hacer estar aquel día delante de Dios. Recordemos esto que la palabra nos dice ahorita que la tenemos aquí. La palabra dice en el libro de Primera de Tesalonicenses. Dice, el Señor viene. Un día el Señor va a regresar. Pablo le dice a la iglesia, a los colosenses, tampoco quiero, hermano, que se entristezcan, porque hay otros que ya no tienen esperanza. Mire, hermano, cuando usted y yo nos damos cuenta que hay gente, lamentablemente, que hoy ya no tiene esperanza. Hay gente que ya no tiene esperanza. Él les dice, no quiero que se entristezcan, como los otros que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los que van a resucitar primero? Los que aceptaron a Jesús. Los que tienen a Cristo. Esos son los que van a resucitar aquel día. Pero la persona que no aceptó a Jesús y se murió sin Cristo, no va a resucitar. No va a resucitar. Van a pasar 1000 años, que van a ser los 1000 años cuando la iglesia del Señor va a estar de fiesta en los cielos. Porque el libro de Apocalipsis dice, y los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y va a ser más desastre. Y dice, entonces vi los muertos de pie ante Dios, grandes y pequeños. Ahí va a compadecer rico, pobre y todo el que no quiso un día aceptar a Jesús. Grandes y pequeños un día van a estar ahí. Y vi los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. ¿Qué libro va a ser abierto? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Todos los evangelios y las cartas de Pablo. ¿Para qué? Para juzgar a los muertos conforme a las cosas que estaban escritas en los libros. Pero se abrió otro libro. A ese es al libro donde quiero llegar. Y se abrió otro libro, dice la palabra de Dios, el cual era el libro de la vida. Y el que no estaba inscrito en ese libro, lamentablemente fue lanzado al lago de fuego. Esa va a ser la última vez que el hombre va a tener de cerca a Dios y lo verá por última vez. Pero ahí va a ser lanzado al lago de fuego. Hermano, todos tenemos que entender, estamos corriendo esta carrera. Nadie es perfecto, todos tenemos defectos. Pero tenemos que tomarla seriamente. Podemos estar jugando con la salvación. Y a veces hay que pensar, hermano, lo puede dar un paro cardíaco. No puede pasar un accidente. La juventud o la fuerza no es una garantía para que un hombre no se muera. Este hombre estaba lleno de vida. Se murió también el pobre. Se murió Lázaro. Pero dice la palabra de Dios que vinieron ángeles a llevarlo. ¿Cuántos vinieron a llevarlo? No sé. La palabra no especifica cuánto. Pero dice que vinieron ángeles a llevarlo. Cuando una mujer o un hombre se muere con Cristo, van a venir ángeles a llevarlo. Esa es la ventaja que tenemos. Vamos a enfrentar la muerte, pero no la vamos a enfrentar solo. Ese día van a estar los ángeles con nosotros, esperándonos para llevarnos al cielo. Así como esperaron a este mendigo, así nos van a esperar a nosotros para también llevarnos. Hay que creer en la palabra de Dios. Sí, yo creo en la palabra de Dios y sé que mucha gente la cree. Que un día el Señor va a venir o la muerte me va a sorprender. Pero lo que yo tengo que estar es preparado para ese día. No me interesa el día que sea que me toque morir o de la manera que me toque. Pero hermano, un día vamos a tener que partir de esta tierra. Independientemente de la manera que sea, vamos a partir de esta tierra. Pero lo importante es estar preparados. Este hombre tenía un nombre en el reino de los cielos. Se llamaba Lázaro. Él se llamaba Lázaro y tenía una ciudadanía allá en el reino de los cielos. Pero el otro sujeto que tenía tanto dinero, que gozaba de tanto deleite, no tenía un nombre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que él fue al infierno. Y estando en el infierno, alzó los ojos y vio a Lázaro. Y le dijo, Padre Abraham, deja que Lázaro moje su dedo en agua y lo pase por mis labios porque yo estoy atormentado en esta llama. Pero el Señor le dice, hijo, acuérdense que usted tuvo todos sus bienes en la tierra. Pero este solo desgracia tuvo, solo males. Ahora este es consolado y usted atormentado. No se perdió ese hombre por ser rico o por tener dinero, sino porque vio la necesidad de un hombre y no le quiso ayudar. Hermano, a veces podemos ver a gente necesitada
y no le queremos ayudar o no le podemos ayudar. Pero una de las cosas más grandes que tenemos que hacer en la tierra es poder ayudar a otra persona que necesita. Yo estoy en deuda con hermana Vicenta. Ya hace rato estoy que le tengo que ir a hacer una pared a la hermana. Y no he podido por el tiempo que no me ha dado, pero ahora ya me